Imagen presenta. Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Comunicación, conexión, interacción, efectividad. Excelsior, 105 años de historia respaldado por la credibilidad y confianza de nuestros lectores. 255 premios internacionales y 20 nacionales. 112,000 ejemplares diarios. Excelsior.com.mx, la plataforma digital. Más de 14 millones de usuarios únicos mensuales. Más de 50 millones de páginas vistas mensuales. Más de 4.5 millones de seguidores en social media. Más de 2 millones de suscriptores en YouTube. Imagen Radio. Radio en línea, streaming y TV. 36 millones de radioescuchas al mes. Cobertura del 92% de la población. Imagen Televisión. Cadena nacional en televisión abierta. Sistemas de cable, satelital y vía internet. Alcance a decenas de millones de televidentes. Imagen Digital. Más de 10 sitios. 30 millones de usuarios únicos. Comunicación. Tu mensaje seguro llega. Conexión que genera empatía. Interacción. Conversación que no se detiene. Efectividad. Resultados que saltan a la vista. En pocas palabras, nadie te ofrece más. Grupo Imagen Multimedia. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a este segundo día de Foro Excelsior. Estamos completamente en vivo desde Ciudad Imagen, aquí al sur de la ciudad. Estaremos junto a Pascal Beltrán del Río, director editorial de periódico Excelsior, y al padre del análisis superior, David Páramo. Un gusto estar aquí con ellos. También Paul Lara en la primera gran edición, Rodrigo Pacheco, y un placer, en verdad, tenerlos aquí en este gran encuentro. Y ahora mismo nuestros invitados se están alistando para ser parte de toda esta conversación generada para todos ustedes. Igual que ayer, como les comentaba, hoy viviremos una experiencia única. Grupo Imagen, como el medio más influyente en América Latina y en el marco del 105 aniversario del periódico Excelsior, trae a este primer foro presentado por Kio Networks un evento muy especial que ofrece la oportunidad de debatir con expertos y con líderes reconocidos en el sector tecnológico y financiero. Así que agradecemos primero que nada a Lexus por acompañarnos en este foro Excelsior y por transportar a algunos de nuestros speakers a bordo de sus vehículos, que están, por cierto, ahí en el área de Ballet Parking. Si ustedes pueden verlos en el estacionamiento, están increíbles ahí para quien les interesa. Así que gracias, Lexus. Y bueno, por aquí, Pascal, mi querido David, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gusto verte. Adelante con ustedes. Un Lexus? No, bueno, yo también, todos, yo creo. Mónica, Adelante, muchas gracias, David. Pues sean todos bienvenidos al Foro Excelsior presentado por Kio Network. Estamos muy contentos. El periódico de la vida nacional cumple 105 años y en este marco pues queremos darle las gracias a nuestros especialistas de Kio Networks, a Firme, Grupo Financiero Deloitte y nuestro compañero Rodrigo Pacheco. Ellos nos proporcionarán con diferentes perspectivas sobre los temas más importantes a los que se enfrentan los líderes en la actualidad. Además, brindarán pensamientos estratégicos sobre tópicos de información y transformación tecnológica y servicios financieros. Es importante destacar que la participación en su marca les permitirá obtener una ventaja competitiva en el panorama de tecnología y servicios financieros. Y si esto no fuera suficiente, el Foro Excelsior, presentado por Kio Networks, es una gran oportunidad para acercar a su empresa a nuestra audiencia. ¿No es así, David? Efectivamente, Pascal. Fíjate que este Foro Excelsior presentado por Kio Networks ha sido muy cuidadosamente seleccionado. Lo que buscamos es proporcionarles diferentes visiones sobre los temas más importantes que se enfrentan hoy en día. Ofrece un pensamiento estratégico de alto nivel sobre temas de transformación, tecnología y servicios financieros. Es la catapulta para los proyectos de los líderes y sus compañías. La participación de estas marcas en el Foro Excelsior presentado por Kio Networks permitirá obtener una ventaja competitiva en el panorama tecnológico y de los servicios financieros. Nuestro objetivo es producir y distribuir el mejor contenido, junto con los expertos. Me caso a mí, el padre del análisis superior. Vean, fíjense, así nos fue ayer en el primer día del Foro Excelsior.
Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Foro Excelsior. Presentado por Kio Networks. Estamos muy emocionados por celebrar este primer foro. Kio Networks. Contento de estar aquí con todos ustedes y pues vamos a hablar de tecnología, ¿no? No se diga más. Utilizar la tecnología como un vehículo para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos. La transformación la hacen las personas. La tecnología es un facilitador. Afirme, el banco de hoy. Somos un equipo muy grande que estamos apoyando a todos nuestros clientes. Mi consejo siempre para los equipos es equilibrio entre el presente y el futuro. En realidad está cambiando a pasos agigantados. El contenido se está volviendo una tienda. No hay fronteras para el talento ni límites para la innovación. Este es el lema de Broxel, una empresa 100% mexicana. Y aprovecho para agradecer también de parte de todo el equipo de Broxel al Foro Excelsior por la invitación. Y hoy en día muy contentos de poder entregar y hacer un delivery time to market en cuestión de semanas. Pues hoy, David, querido público, promete ser igual de interesante. Estamos muy entusiasmados por este segundo día de una jornada muy importante, un proyecto que se logró gracias a la destacada colaboración de Kio Networks. En Kio Networks te llevamos al futuro, cuando gracias a nuestras soluciones tecnológicas de primer nivel, simplificamos la toma de decisiones, contribuimos a la satisfacción de tus clientes, sintetizamos los procesos de gestión y fomentamos la expansión de tu empresa. Por eso no hablamos de la tecnología como un elemento en bruto. Estamos contigo para asegurarnos de la continuidad y seguridad de tu negocio, para que tú estés siempre tranquilo. Y sí, para que puedas dormir en las noches. Para iniciar esta conversación, me da muchísimo gusto saludarte, Ricardo Maza Painberg, director de marketing de Kio Networks. Hola, hola. Él es responsable de cada una de las unidades de negocio del grupo y su labor es que estén bien posicionadas en el mercado, en la que se ha destacado con empresas como Dish Media, MBS Televisión, donde además fungió como director general creativo. Ricardo, bienvenido, me da muchísimo gusto verte aquí. Muchísimas gracias, encantado como siempre. Bueno, y por este lado nos acompaña Bernardo González, director de Managed Services e Innovación en Kio Networks. Cuenta con más de 30 años de experiencia y es un apasionado de las nuevas tecnologías. Ha colaborado con otras empresas como Grupo Bimbo y Televisa. En 2017 se desempeñó como Chief Alchemist Officer dentro de Kio Networks. Se encargaba de promover y fortalecer las actividades de innovación y Research and Development, tanto al interior como al exterior de la empresa. En 2020 fue nombrado director de Capital Humano y hoy en día lidera el área de servicios administrativos. Bienvenido, Bernardo. Gracias, Pascal. Y una parte de Kio Networks fundamental es su jefe, Jorge Sapien Almada. Él se desempeña como director general y se unió a la empresa en 2010 como director de Administración y Finanzas. Por más de 28 años ha ocupado cargos en áreas de finanzas, planeación estratégica, consultoría. Entre ellos está la dirección de Softec y la dirección de servicios de asesoría financiera para Deloitte. Además, nos acompaña Ricardo Maza Painberg, director de marketing, y Bernardo González, director de innovación de Kio. Adelante, el foro es de ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Oigan, pues muchísimas gracias por la introducción y un honor estar aquí en parte de este foro. Les platico rápidamente para los que no lo escucharon ayer. Bernardo y yo, Bernie y yo, tenemos un podcast que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, y nos ha ido muy bien en Spotify. Por favor, escúchenlo cuando tengan oportunidad. Y ahí tratamos temas de tecnología de forma muy humana, muy bajadita, se entiende, pues en una industria tan complicada como esta. Entonces pensamos, cuando nos invitaron a participar
en este Foro Excelsior, que pues podíamos traer ese mismo formato y así decidimos hacerlo. Y pues hoy además de manteles largos, pero bueno, entonces vamos a tener ese formato de podcast aquí con ustedes. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por estar aquí este segundo día en el Foro Excelsior y listos para seguir con la conversación que tuvimos ayer con Octavio Camarena hablando de la transformación digital que hoy en día es súper relevante para todas las empresas, pero esta vez la vamos a llevar a un nivel un poco más alto con los CEOs de las compañías que ayer estuvimos hablando precisamente de eso. Y bueno, pues efectivamente pues está aquí Jorge Sapien, CEO de Kio Networks. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento, muy entusiasmado de compartir algunas ideas con ustedes y obviamente con todo el mundo. Bueno, pues hablemos entonces de transformación digital porque el tiempo apremia. Jorge, tú evidentemente lideras una organización que se dedica a la transformación digital, a hacer que las empresas alcancen sus objetivos por lo más obvio y ir de lo general a lo particular. ¿Por qué es deseable, yo como dueño o responsable de una empresa, por qué quiero hacer una transformación tecnológica? ¿Qué obtengo? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Bueno, sin duda la transformación digital el día de hoy no se entiende en ninguna organización que no tenga toda una estrategia digital en su corazón, ¿no? Los tiempos han cambiado de lo que ha venido siendo la revolución industrial y las diferentes etapas. El día de hoy es la etapa digital. Y en ese sentido es muy importante todos los esfuerzos que se hacen en este sentido. Y yo diría que al menos hay muchos esfuerzos que se quedan en el camino, ¿no? Y uno de los temas más importantes de transformación digital es poder estar definiendo el problema que se quiere resolver. Y las organizaciones tienen problemas en todas las áreas y tal vez problemas es una connotación negativa, sin embargo quieren lograr algo. Y esa parte es crítica en cualquier proceso de transformación digital, ¿no? Entender qué problemas se está tratando de resolver, qué se está queriendo lograr y dentro de eso también poder definir cómo se ve la victoria, ¿no? Es una expresión muy del inglés, ¿no? De cómo se ve ¿Qué cara tiene el éxito? Pero es extraordinariamente importante y una vez que se logra tener esta visión, pues el siguiente es empezar a hacer una estrategia donde uno de los componentes importantes es discriminar qué alcance no se tiene, ¿no? Y así arranca este camino de transformación digital en las organizaciones, porque es un proceso, no es tanto un proyecto, ¿no? En ocasiones decimos, oye, voy a hacer un proyecto de transformación digital. No, la transformación digital es un continuo. De acuerdo. Oye, y ayer platicábamos con Octavio que es muy importante que en una organización la transformación digital la encabece el top management de la organización, los ejecutivos que la dirigen. En ese sentido, en tu experiencia, ¿qué es lo que diferencia a las compañías que logran hacer una transformación digital y implantarla de manera continua en todo el negocio con aquellos que tal vez por solamente meter herramientas, sistemas, no logran tener un impacto en el negocio? Primero, para cualquier director o cualquier líder de las organizaciones es crítico que se involucre completamente de cuerpo y alma, ¿no? La transformación digital está en el corazón de cualquier organización en estos días y si me preguntan a mí es parte de la descripción del puesto. O sea, no coincido a ningún líder que de pronto diga, oye, la transformación digital esto es trabajo de alguien, ¿no? Es el trabajo de toda la organización. Y obviamente que para cualquiera de los líderes pues tiene que encabezar este esfuerzo. Entonces, en ese sentido tienen que estar involucrados en el día a día. La transformación digital también conlleva una serie de ajustes a través de todo este camino, ¿no? Y hay que estar haciendo ajustes, hay que replantear prioridades, hay que jalar a los equipos. En la mayoría de los casos involucra varias áreas de la organización y hay que poner a todos a trabajar alrededor de todos estos esfuerzos. Entonces, está en la definición de cualquiera de los directores o líderes de organizaciones, ¿no? Y ya hablando un poquito más específicamente, a ver, Kio en particular pues es una empresa que tiene muchos servicios, vaya, está la parte de data center, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de hacer cloud onboarding, o sea, automatización de procesos, robotización. ¿Qué es lo que estás viendo ocurrir en México y en qué se están metiendo las organizaciones? ¿Cuáles son las tendencias? Yo como dueño o director de una empresa, ¿qué es lo que debería de voltear a ver? ¿Qué es lo más sexy o qué es lo más deseable? Que no siempre es lo mismo. Sí. Yo tal vez regresaría al primero, ¿no? De tratar de entender qué es lo que se quiere solucionar y poderle poner prioridades. Pero cuando lo vemos el día de hoy, el avance de la tecnología ha permitido que esté al alcance de prácticamente cualquier organización
herramientas tecnológicas poderosísimas. Tal vez unos 10 años atrás, cuando uno platicaba de inteligencia artificial, pues de pronto decía, oye, ¿quién puede emprender un proyecto de transformación digital que tenga un componente muy grande de inteligencia artificial? Y pensaría uno, no, pues esto es de alguien que tenga muchísimos recursos, que tenga muchas capacidades en conocimiento, en recursos económicos, y no es para mí. El día de hoy los startups y las empresas pequeñas pueden estar haciendo uso de herramientas extraordinariamente poderosas en inteligencia artificial. Lo mismo en temas de automatización, en prácticamente cualquiera de las capas. El día de hoy ha hecho tremendamente elástico y accesible, capacidad de cómputo, las diferentes soluciones en la nube que existen. Las herramientas que hay en comunicaciones el día de hoy son tremendamente variadas. Entonces, yo diría que lo primero que tiene la organización es que a su disposición tienen una gran cantidad de elementos para poder emprender un proyecto de transformación tecnológica. Entonces, la diferencia contra algunos años anteriores es precisamente este camino que ha llevado la tecnología a las masas, ¿no? A prácticamente cualquiera. Y dentro de esto, si me preguntan, las organizaciones el día de hoy se tienen que definir más con la tecnología en su corazón, ¿no? Escuchamos de fintech, de health tech, de biotech, de lo que quieran tech. ¿Qué es lo que diferencia una fintech tal vez de una financiera, si lo quisieran poner? Pues el día de hoy, sin duda alguna, cualquier empresa de finanzas es un alto consumidor de tecnología. Eso es indudable y tiene muchísimos años siendo así. Sin embargo, aquellas que ponen la tecnología en el corazón de las soluciones son aquellas que empiezan a transformarse de una forma diferente y de una evolución mucho más rápida. Entonces, tal vez yo diría que la gran diferencia que ha habido recientemente está alrededor de esta cantidad de herramientas que son accesibles, que están en el costo, que son elásticas, que están al alcance también, y eso ha sido un cambio extraordinariamente diferente a lo que han sido algunos años atrás. Sí. Oye, y en el término que hay tecnológicos y la gran velocidad a la que estamos viendo cómo todo esto se vuelve asequible para las empresas de cualquier tamaño, pero ¿qué pasa dentro de las organizaciones para inyectarle velocidad a estos cambios? Es decir, cuando estás hablando de que lo va a liderar el director general y es un esfuerzo de toda la organización, ¿cómo haces que esto se mueva rápido en ese cambio? Bueno, lo primero, tenemos que ver que la transformación digital no es un proyecto, como lo mencionaba antes, es un estado. Es un estado de continua agilidad en la organización. Entonces, lo primero que se requiere es que cualquier persona en la organización tiene que pensar que va a cambiar y que tiene que estar constantemente cambiando. Y eso implica que obviamente es muy fácil cuando las cosas no salen bien y que de pronto hay una circunstancia o hay un problema o hay un deterioro. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Necesito hacer algo y necesito hacer un proyecto. Muchas veces eso involucra tecnología. Pero la realidad es que también es cuando tenemos éxitos. Aquellas cosas que hacemos de forma exitosa, tenemos que estar pensando día uno que va a evolucionar. No podemos enamorarnos de nuestras soluciones, de nuestros éxitos, de ese momento. Entonces, es un continuo, nos vaya bien o nos vaya mal, todo el tiempo tenemos que estar cambiando y eso debe estar embebido en la cultura de las organizaciones. Del otro lado, pues muchas veces también tenemos ¿cómo rompes esto en la cultura? Pues muchas veces se encuentra con la situación, yo les decía, a veces me dicen, oye, es que es el miedo al cambio. No quisiera yo ponerle eso, porque el miedo muchas veces implica que lo quisiera hacer, pero no me animo. No, está a veces el rechazo al cambio. Y esos temas se tienen que cambiar todo el tiempo. Tienes que tener a un grupo y a un equipo que va a estar cambiando continuamente. Entonces, la forma de poderlo acelerar definitivamente está en la cultura. El día de ayer Octavio hablaba mucho que esto está en las personas y eso es lo que necesitan los equipos, ¿no? Esos aceleradores están en pensar que voy a cambiar cuando hago las cosas bien, cuando las hago mal, todo el tiempo. Y fíjate que, perdón, escuchaba hace unos días en un podcast que hace algunas generaciones la vida de las personas era un tiempo estás en la escuela, aprendes, te formas y el resto de tu vida pues te dedicas a trabajar lo que aprendiste, ¿no? Y ahora en los próximos años, la década de los 20, los 30, es una constante de estar aprendiendo y de estar aceptando y manejando el cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo como lo planteas. Sí. Oye, pero a ver, hablabas de el amor o el apego que le tenemos a las cosas que hacemos y pienso en una organización como nuestros amables anfitriones de Grupo Imagen que se han tenido que reinventar y que, bueno, de un medio
tradicional, pues ahora, o de varios medios tradicionales, pues ahora tienen una cara diferente y supieron tener este desapego de decir, bueno, voy a seguir haciendo lo que me gusta, que es, digamos, periodismo, por decir algo, y lo voy a reinventar y lo voy a hacer en otras plataformas. ¿Cómo tener esa sabiduría de, no es por echarle flores a nuestros, pero cómo tener esa sabiduría y cómo entender esos desapegos de los que hablas? ¿Quién debe de liderar eso? ¿Cómo le hacemos, caramba? Obviamente que sin duda es un caso de éxito, pero eso es para todas las organizaciones. O sea, a mí si me preguntan en algún momento qué foco rojo ven en una organización en términos de tecnología o de transformación digital, el foco rojo es que no estén cambiando todo el tiempo en todas las áreas. Ese es un foco rojo. Okay. De pronto dices, oye, ¿sabes qué? Sigo haciendo lo mismo que hacía hace 6 meses. Sí, es lo mismo que hacía. Tienen que estar repensándolo. Claro que las organizaciones siempre enfrentan las circunstancias y las condiciones en las que se encuentran y las prioridades. No siempre se puede emprender el cambio todo el tiempo. En un momento instantáneo se requieren los recursos, se requiere también balancear prioridades dentro de la organización, pero lo que está inequívoco es que tienen que estar pensando en el cambio todos los días. Todos los días se está pensando en el cambio, se está proponiendo, se está tratando de evolucionar. Y en ese sentido es donde empiezan a surgir de pronto esas nuevas oportunidades. En ocasiones esta transformación digital es algo paulatino y uno va tomando las diferentes capas, porque así se presentan las condiciones y así esos son los medios que existen y lo que se puede hacer. Pero a veces son saltos cuánticos. ¿Sí? Te quedas un ratito así sabiendo que lo siguiente que viene es vas a brincar una generación de tecnología, vas a ir por un paso mucho más largo y en ese sentido también es muy importante, obviamente, que también balancear todo eso, ¿no? Platicaron hace un ratito acerca de precisamente uno de los comentarios de balancear prioridades y de cómo se avanza. Claro que, o sea, uno tiene que estar en el día a día, en la realidad. A veces no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pero sí se debe estar pensando, se debe estar planeando, se debe estar proponiendo. Y eso también es parte de la cultura que lleva a que estemos en un continuo cambio. Okay. Y en el sentido de hacer estos cambios, ¿qué consejo le darías tú a la gente que nos está escuchando en este momento, que trabaja en las empresas y que son esos tomadores de decisiones, los directores, los C-levels, ¿no? Por los acrónimos en inglés, el CFO, el CMO, el de operaciones, el de tecnología, toda esa gente que dirige las diferentes áreas de la organización? ¿Cuál sería tu consejo para ellos para hacer esta transformación permanente? Bueno, el primer consejo es todos son Chief Technology Officer, ¿no? O sea, ahora sí que hablando de las Cs que pusiste, todos tienen que llevar la tecnología enseguida del nombre del puesto que ustedes quieran, ¿no? La tecnología el día de hoy lo utilizamos para una enormidad de espacios, nos ayuda, nos evoluciona y demás. Entonces, el primer consejo es la tecnología es responsabilidad de absolutamente todos. ¿Sí? Hubo un tiempo en la organización que decía, oye, la tecnología y voy a tener a un director de tecnología o un director de informática y de pronto como él se va a hacer cargo de eso. No, el día de hoy está verdaderamente embebido en las operaciones, en la estrategia de cada unidad de negocios dentro de cada empresa. Entonces, sin duda, lo primero que les diría es necesitan tener tatuada la T de tecnología junto. Oye, Jorge, y bueno, el tiempo es un tirano, como decía un maestro mío, ya se nos está acabando el tiempo, pero rapidísimo. ¿Dónde está México hoy en temas de transformación digital? ¿Dónde están las empresas de México en temas de transformación digital? ¿Y qué nos hace falta para llegar al siguiente nivel? Bueno, las empresas, la realidad es que tenemos una extraordinaria cantidad de oportunidades en México. El día de hoy podemos tratar de voltear y ver el vaso medio vacío y al rato ver las limitaciones. La realidad es que tenemos los recursos en México que se tienen en muy pocos lugares en el mundo. Es un lugar privilegiado en términos de la calidad de los ingenieros que se tienen en las propias empresas, en el costo que se tiene, en la accesibilidad a los recursos. Entonces, México el día de hoy está en el corazón de poder evolucionar en términos tecnológicos a una velocidad tremendamente alta, ¿no? Y lo que necesitamos es verdaderamente la vocación de las empresas de estar empujando todo esto. Hay empresas extraordinarias de tecnología en México, en todos los espacios, gente extraordinariamente brillante. Cuando van a cualquier foro del mundo y encuentran a un montón de personas mexicanas que son verdaderos expertos en lo que hacen. Entonces, con tanto favor, pues definitivamente yo les diría México está en un lugar envidiable en este ecosistema. En relación a los mercados, pues ¿qué les decimos? Estamos enseguida del mercado más grande del mundo.
Y ese también es una oportunidad extraordinaria para México. Se ha podido capitalizar por muchísimas de las empresas, sin duda. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, le hubiéramos metido más al patrocinio, ya ves. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernie y Jorge por haber estado aquí. Gracias, Jorge. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a todos. Señor Páramo. Gracias, Imagen. Pues muchísimas gracias a Kio Networks por haber estado aquí. Sí, se van a muchísimas gracias. Y ya que me subí a interrumpir, les presento a Paul Lara, que es uno de nuestros expertos en cuestiones tecnológicas y que está ahí con el público. Paul, adelante. Mi querido Paz, muchas gracias. Pues bueno, muy interesante esta plática. Ahorita vamos a ir a las preguntas y respuestas. Por supuesto, Jorge, nos harás el favor de contestar algunas. Mis queridos tecnófagos, también conocidos ya aquí como los gemelos digitales, Bernardo y Ricardo, allá los bautizamos con este nombre. Y por supuesto, pues bueno, vámonos a una pausa. Sigan aquí en el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Seguimos aquí. Bueno, hablando de los temas de transformación digital que estamos viendo aquí en el Foro Excelsior presentado por Kio Networks, déjeme acercarme aquí con Eduardo Ari. Él es el presidente de la compañía TC9. Eduardo, pues bueno, estamos escuchando que hoy en día muchas de las empresas se transforman digitalmente, pero siguen adelante con su negocio. Yo creo que eso es algo importantísimo para apostar a la inversión en la transformación digital, Eduardo. Por supuesto que sí, Paul. Soy Emanuel. Ya lo dijo Jorge, y lo dijo Bernardo, y lo dijo Ricardo. Es un enorme esfuerzo para las empresas el invertir en nueva tecnología, pero eso se vuelve un costo cuando no logras implementarlo. Y lo que hacemos en TC9 sobre todo es acompañar a esas empresas para que puedan seguir operando, aprovechen la nueva tecnología y vean pronto los resultados que les puede traer el implementarlo. Oye, muchas empresas les agarró los dedos en la puerta la pandemia. ¿Qué les recomendarías tú para invertir en este tiempo? Bueno, pues a las que no les agarró los dedos en la puerta fueron todos aquellos que apostaron un paso adelante y gracias a que tenían nuevas estructuras tecnológicas les permitieron tener continuidad de ventas y eso. Entonces es muy importante que, así como dijeron, es saber que el área de tecnología es un modelo holístico dentro de la empresa, como un área de recursos humanos, finanzas, marketing, tiene que ver con todo. No es solo una responsabilidad del responsable tecnológico, sino en sí de toda la compañía. Claro. Entonces, cuando todo el mundo se pone la camiseta y lo logra hacer en conjunto, dan buenos resultados. Emanuel, pues muchas gracias. Ahí lo tienen. Hay que apostarle al tema de la tecnología, a la inversión digital. A veces creer que es invertir mucho dinero, la verdad, los agarra con los dedos en la puerta. Pero bueno, seguimos aquí en el Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Gracias por seguir con nosotros en este Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Jorge, Ricardo, Bernardo, ¿ya están listos para responder preguntas o va a ser como en el podcast? No. Espero que el señor esté dispuesto. No, listos. ¿Listos? A ver, va la primera. Venga. ¿Cuándo es el momento de pensar en la transformación digital? Jorge. Bueno, pues les platicaba, el momento de pensar es todo el tiempo. Todo el tiempo, día y noche, día y noche. Lo mencionaba un poquito que el proceso de transformación digital es un estado de agilidad continua. Entonces esto requiere básicamente pues que todo el tiempo estemos en esto, ¿no? No hay pausa. Y además, como ya hemos dicho y dijimos ayer también, pues es cuestionarse qué quiero lograr y para qué, ¿no? Sí. O sea, antes de entrarle al proceso de transformación, pues entender, empezar con el por qué, ¿no? Decían ahorita en la plática que es una constante, que es una forma de vida la transformación digital. ¿Cómo darnos cuenta que no la estamos viviendo como se debe? ¿Cómo darnos cuenta cuáles son los focos rojos en esta transformación digital? Yo lo que considero que es lo más importante es que las empresas muchas veces se van con la falsa imagen de que, porque el término es transformación digital, la palabra digital te lleva a pensar en tecnología, y lo que en realidad sucede es que, por ejemplo, las empresas que innovan drásticamente es porque encuentran modelos de negocio
que a través del uso de la tecnología hacen cosas más rápidas, más baratas, con mayor calidad para los clientes. Lo que tienen que hacer las organizaciones es revisar su modelo de negocio, voltear a ver a la tecnología, qué puedes hacer hoy en día con esas herramientas y entonces sí ir a tu mercado con tus clientes, con tus productos, tus servicios y hacer algo distinto para obtener una ventaja competitiva sobre el resto de las empresas. Sabemos que son tiempos difíciles, que hay que recortar de repente gastos en todas las áreas del negocio. Sí. ¿Por dónde empezar si cuando estamos involucrados en esta transformación, cómo hacerle? Bueno, sin duda todas las organizaciones siempre tienen limitaciones, ¿no? Ahorita mencionaba esos, los recursos económicos es uno de ellos, pero a ratos no es muy diferente como la casa propia, ¿no? De hacer pequeños ahorros, los ahorros y obviamente que los sacrificios están en muchos lugares para eventualmente poder lograr, en el caso de un hogar, poniendo una analogía así, pues esto, y tomar unas vacaciones o poder eventualmente lograrlo. Bueno, organizaciones igual. O sea, la realidad es que los ahorros están en muchos lugares y eventualmente se tienen que poner los recursos completos para tratar de perseguir un proyecto, ¿no? O una iniciativa. Entonces, en ese sentido, yo te diría, por todos lados. Yo quisiera agregar uno que me parece también muy relevante. Cuando hablamos de las empresas, pensamos luego en dinero, ¿no? Cuando hablamos de ahorros. Pero al igual que las personas, el recurso más importante que tenemos todos es el tiempo. Y cuando tienes un mercado donde hay cambios constantes y acelerados, el tiempo que le puedan invertir hoy en día a imaginarse lo que va a suceder dentro de 5 o 10 años con la tecnología y todos los cambios que hay a nivel mundial, a mí me parece que es muy, muy relevante. La pandemia fue o es durísima. ¿Cuál fue la decisión más difícil que se toma desde el liderazgo? ¿Cuál fue tu decisión más difícil en la pandemia? Pues sin duda, digo, sobre todo los primeros meses que fueron de un alto nivel de incertidumbre, la decisión fue la salud de las personas. O sea, poner a las personas en prioridad. Lo que venía después habría que solucionarlo un poco, pues yo les diría en el camino, ¿no? Pero para nosotros sí fue una decisión complicada, porque del otro lado en algún momento no teníamos claridad exactamente cómo íbamos a resolver los temas de negocio. Entonces la primera parte es, oye, ¿cómo todos en nuestras organizaciones y nuestras familias están bien? ¿Qué sacrificios va a implicar el negocio? Pues no sé, porque estamos en un mundo de tanta incertidumbre. Lo que sí sabíamos era cuál era la prioridad de las dos. La realidad es que los medios digitales y la vocación digital que tiene la empresa nos permitió ir a casa y trabajar de forma muy eficiente durante todo ese tiempo. Pero yo te diría, ante la incertidumbre de no saber exactamente qué viene, la prioridad es todos los que estamos. Es una organización de gente y la gente fue la prioridad. ¿Cuál fue el consejo más importante que recibiste durante esta pandemia? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de otro CEO o de alguna otra persona? Yo creo que tal vez, al menos de los consejos más importantes que he recibido en mi vida es, eso permite lidiar con las dificultades, con las diferencias, permite también la confianza que tiene la organización o los amigos o los grupos a cualquier nivel, ¿no? Entonces, sin duda, el hecho de tratar a las personas con respeto, con transparencia y con un sentido de justicia es increíble, ¿no? Entonces, vienen estos momentos difíciles de muchas decisiones complicadas y es donde jalas esa confianza. Pero ya te fijaste que no me has contestado. ¿Cuál fue el consejo? El consejo fue precisamente tratar a las personas, ¿sí? Con justicia y con respeto. Sí. Te agradezco muchísimo. Sí. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, David. Bueno, y enseguida Rodrigo Pacheco estará con nosotros para platicarnos acerca de las paradojas de la innovación en México. No se lo pueden perder. Esto es el Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Pues bueno, la transformación tecnológica no solamente tiene que estar a cargo de las empresas, también los gobiernos, créanme, se han estado transformando digitalmente. Y hoy para mí es un gusto platicar con Julieta Goldsway. Ella es la secretaria de Turismo de Morelos. Julieta, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Foro Excelsior. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, hablando de transformación tecnológica y de tecnología, ¿qué han hecho en el gobierno, por ejemplo, de Morelos y sobre todo en una de las áreas más importantes económicamente hablando, que es el turismo?
para lograr esta transformación tecnológica y atraer cada vez más clientes al gobierno, ¿no? Y sobre todo al turismo. Claro que sí, bueno, reforzando nuestras redes, por supuesto, y haciendo productos turísticos para atraer turismo al estado. Estamos por lanzar el día de mañana, les doy la primicia, la ruta de museos, que es en donde conjuntamos el binomio turismo y cultura, ya que yo llevo las dos secretarías también. Y que es bien interesante porque esta ruta yo la recuerdo que la estuve leyendo y le va a encantar a la gente. Y si lo empezamos, ahora sí que como decimos periodísticamente, a cacarear en los medios, ahí va a estar la gente visitando Morelos. Por supuesto, también estamos trabajando en conjunto con Zona Centro, traemos varios convenios, varios proyectos y estaremos trabajando de la mano. Julieta, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que están haciendo en el gobierno de Morelos. Ahí está el ejemplo, señores. Las empresas, los gobiernos, todos se están transformando digitalmente y aquellos que se quedan fuera, Julieta, se nos van el turismo. Por supuesto, bienvenidos a Morelos, los esperamos, anfitrión del mundo. Muchas gracias. Pues bueno, ahí lo tienen, la oportunidad que tienen de transformarse digitalmente. Nos vamos, seguimos aquí en el foro Excelsior, por supuesto presentado por la compañía Kio Networks. Y como les adelantaba Mónica antes del corte, tenemos un invitado muy especial en este foro Excelsior presentado por Kio Networks, compañero de esta casa editorial. Él es Rodrigo Pacheco, periodista de negocios. Entre enero y mayo, evitar que se dispare el costo de la gasolina y el diésel nos ha costado en las finanzas públicas a todos los mexicanos 98,883 millones de pesos. Sin embargo, es cierto que el subsidio a las gasolinas ha permitido que la inflación no se dispare tanto en México. Hay que tener muchísimo cuidado porque las estafas piramidales y de todo tipo están a la orden del día. Primera edición de Imagen Empresarial, hay más dinero que productos. Pues se trata del mayor aumento en la historia reciente y eso, por supuesto, pues marca un hito de la velocidad que está tomando la inflación. Las actividades primarias fueron las que más crecieron. Pues estamos nuevamente aquí en el foro Excelsior presentado por Kio Networks y créanme, no necesito esta tarjeta para presentar a mi querido Rodrigo Pacheco. Él es un periodista especializado en el mundo de los negocios, es titular del programa matutino de la radio que tenemos aquí en Grupo Imagen, Imagen Empresarial, por supuesto. Es egresado de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Es también parte del Consejo Editorial de la revista Istmo en el IPADE y, por supuesto, un gran amigo. Rodrigo, aquí tiene los micrófonos. Vas a platicar hoy de un tema que yo creo que es bien importante. ¿Cuáles son las tendencias que están en México? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es todo el tema que tiene y cómo se ha ido transformando nuestro país? Adelante, mi querido Rod, te dejo a los micrófonos. Gracias, mi querido Paul, es un honor, no saben, además debato con Paul desde el año 2010 que empezamos a trabajar juntos de múltiples temas y espero generar alguna controversia con mi querido Paul. Yo les quiero hablar de las 4 tendencias que están definiendo el siglo XXI y sobre todo cómo se cruzan con México. Y comienzo con lo primero, que se acuerdan, pues en 2017 la risa que nos daba este video hizo los titulares de la prensa mundial. A ver si se regresa, porque ya... A ver si corre ahí. No. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. La verdad es que fue un gran momento, todos nos divertimos mucho. Y luego, pues ya para el 2021, para el año pasado, a ver si vemos el siguiente video, pues realmente Nueva Zelanda, que estaba tratando de hacer un Facebook Live. Pop back to bed, I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? Sorry everyone, I thought here's a moment, I'll do a Facebook Live, we're nice and safe.
Era como una mañanera, pero en la noche, pero en esta, pues evidentemente falló. Y ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, en 2017 parecía muy remoto cuando uno hacía una conexión. Para el 2021 esto se ha vuelto una constante radical. Y eso nos lleva al modelo híbrido, que es lo que se va definiendo hoy, que nos permite tener más flexibilidad laboral, más productividad, aunque todavía hay, digamos, una etapa de experimentación y sobre todo un enfoque en resultados, porque ahora desde el Zoom pues no está fácil, digamos, que te dediques al cafecito cuando llegas en la mañana a la oficina, pero sobre todo implica un cambio de modelo y una desvinculación económica. Hace un tiempo se hablaba del famoso decoupling Estados Unidos-China, este alejamiento que ahorita platico un poco de ello, y hoy lo que estamos viendo es que hay un desvinculamiento geográfico, sobre todo porque ya no necesitas estar en el Silicon Valley para trabajar para una empresa tecnológica de los Estados Unidos, o no necesitas estar en Monterrey para trabajar con una de las empresas innovadoras de esa gran ciudad. Entonces, esa es la primera tendencia, la desvinculación geográfica, el trabajo remoto que llegó para quedarse y sobre todo cómo vamos a ir viviendo en términos pues, de este modelo híbrido. A ver si ahí regreso un poco. Bueno. Luego, la segunda tendencia, sin duda, se trata de Estados Unidos versus China. El nombre del siglo XXI se llama ¿cómo se van a entender o no entender Estados Unidos y China? En su momento, Henry Kissinger, el secretario de Estado, él fue pues el secretario de Estado en tiempos de Nixon y generó el acercamiento China-Estados Unidos, en ese entonces era Nixon-Mao, porque se dio cuenta que China iba a ser una potencia global, hoy ya es la segunda mayor economía del planeta, y él hacía una buena reflexión, decía, cuando Alemania se unificó a finales del siglo XIX, esa unificación rompió el equilibrio de poderes en Europa y dio en parte lugar a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice, bueno, la unificación de Alemania es nada comparado con el fenómeno de China y por eso es muy importante que tengamos en cuenta esta relación y sobre todo esto que todo el tiempo está generando justamente este acomodo. Hoy estaba Xi Jinping visitando Hong Kong, conmemorando los 25 años de que Reino Unido les diera este territorio y manda un montón de señales porque ese puede ser uno de los puntos de quiebre en donde finalmente el mundo se vaya acomodando y esa relación tal parece indicar que estamos yendo hacia un mundo en donde se están definiendo distintos bloques y estamos llegando al fin de la globalización como la conocíamos. Habrán visto recientemente cómo, por ejemplo, en Moscú cerró el primer McDonald's, que marca parte de estas fisuras que están dando, la invasión de Ucrania, que empieza a mostrar justamente una Rusia que ha quedado ahora bajo el paraguas chino y que en esta configuración relativamente diferenciado y esto tiene un montón de consecuencias para entender en nuestro siglo XXI. Y luego, bueno, pues no se debe obviar, digamos, esta potencia de China. Hace 2 semanas estaba Elon Musk participando en el Foro Económico de Qatar. Y no es un personaje menor Elon Musk, tiene una planta, bueno, tiene muchas, evidentemente, pero de Tesla tiene una en Austin, acaba de abrir una en Berlín y una más en Shanghai. Habrán visto por ahí en las noticias que decía Elon Musk va a arrasar. Cuando uno estaba en el 94, yo me acuerdo que fui a una universidad, yo todavía no entraba y me metí al internet y dije, ay, busqué Monte Everest porque me gustaba escalar. Entonces apareció y fue fantástico. Y tú le preguntas a las personas y te decían, ay, sí, pues una cosa muy curiosa. Incluso Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, decía, el internet es una modita ahí pasajera. Bueno, pues ¿qué creen? Que 10 años después ya lo había cambiado todo. 15, hoy lo primero que hicimos fue abrir nuestro celular, conectarnos toda nuestra vida social, amorosa, política, lo que me digan, transcurre por estos aparatos conectados a internet, una mini computadora. Lo mismo va a ocurrir, pero más rápido con la inteligencia artificial y en 5 años que estemos hablando, van a decir, ay, ¿y cómo Amazon ahora se dedica a todo? Pues porque tiene la tecnología transversal y las herramientas necesarias al respecto. Y ya por último, en el tema del cambio climático, pues ahí tenemos un costo de oportunidad. Dice el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que nos faltan $6,000 millones de aquí a 2024. A lo mejor, pues no lo vamos a lograr, pero no hay mucho para dónde hacerse. Y eso me hace, y ya con esto casi voy a cerrar, muy optimista con respecto a México. Realmente creo que nos va a ir muy bien con todo y el panorama que ustedes digan. La verdad es que somos un gran país y tenemos una posición extraordinaria. Yo la sumaba a Jorge. Una posición geográfica única. Tenemos salida al Atlántico, salida al Pacífico, participamos en la cuenca del Pacífico, es decir, tenemos, digamos, un buen ascendente hacia China, por eso encabezamos la Alianza del Pacífico. Tenemos obviamente la frontera con la economía más grande del planeta y un mercado en América Latina hispanoparlante que llega incluso hasta España, que nos permite ser una potencia en la generación de contenidos. Pero no solo eso, tenemos un tamaño de mercado significativo. Cuando yo le pregunto al presidente de Nestlé o de Unilever o de SAP, ¿qué lugar ocupa México?
pues normalmente me dicen uno de los 5 o 10 primeros. Somos un mercado de consumo, el 11º. Somos un mercado de consumo enorme. Y además, no solo eso, tenemos un momento demográfico. Edad promedio en México, 29 años. ¿Qué haces cuando tienes 29 años? Pues te casas o te vas a casar, en cualquiera de sus variantes. ¿Y qué haces cuando te casas? Compras un coche, una lavadora, una casa, etcétera. Ese momento demográfico nos compara y nos pinta muy bien, sobre todo porque cuando volteas a ver al resto de la región, pues resulta que no hay esas ventajas. Si uno ve, Brasil es un mercado enorme, pero muy cerrado hacia sí mismo. México es un país conectado, con un gran momento demográfico, gran talento, una gran visión, y será cuestión simplemente de que sigamos avanzando. No importa quién llegue, hombre, mujer, en el 2024 este será un gran país, y eso es lo que les quería contar esta tarde. Un aplauso para Rodrigo Pacheco, querido Ro, pero gracias. Todavía no se va porque más adelante hacia dónde va México, todavía no me lo vas a responder, va a ser en un momento. Rodrigo va a seguir contestando las interrogantes sobre todas estas paradojas que acaba de presentarnos. Nosotros continuamos en Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Gracias. Y bueno, y por supuesto, todo lo que estamos viendo en el Foro Excelsior de este año, aquí en nuestra sección de dinero del periódico Excelsior. Y pues bueno, como nos contaba ahorita Rodrigo Pacheco, por supuesto que hay talento en México, por supuesto que hay mercado y por supuesto que hay la oportunidad de crecimiento con la tecnología. Hoy tengo aquí a mi lado a Raúl Ramírez, él es el director de sistemas de Banco Inbursa. Y por supuesto, Raúl, inteligencia artificial, transformación digital, muchos temas importantes que yo creo que el sistema financiero ha sido de los primeros en evolucionar y en cambiar hacia las tendencias tecnológicas. Claro, sí. Más que ser bancos, actualmente somos empresas tecnológicas con una licencia bancaria, ¿no? Con lo cual el tema de transformación digital ya no es un tema de moda, sino es un tema de supervivencia por toda la competencia que enfrentamos, ¿no? Claro, y que hoy en día, justo acabas de hablar, la competencia. Hoy las fintechs se están convirtiendo en un gran aliado de la banca. No son competidores, se están complementando. Sí, es un complemento, pero no nada más son las fintechs, son las big techs, ¿no? Viene Apple, viene Facebook. Hoy Google anunció su wallet. Claro, Google anunció el wallet, muchos competidores con los cuales en el tiempo tendremos que complementarnos, pero pues muchos de ellos son grandes competidores, ¿no? Que nos ponen la vara muy alta para estar al nivel. Pues bueno, para llegar a esa vara alta hay que invertir en el tema de la tecnología y por supuesto escuchen todo lo que está pasando aquí en Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Aquí está la tecnología, aquí están las bases y están las herramientas. Regresamos con ustedes. Gracias por seguir acompañándonos en este foro Excelsior presentado por Kio Networks. Rodrigo Pacheco, piénsalo bien. ¿Estás listo para contestarme? Por supuesto, mi querido David. Debatiendo tú y yo desde el 2015, según recuerdo. Yo creo que sí, por ahí, por lo menos. Exactamente. A ver, comencemos. Hablabas de que México de repente está detenido en asuntos de si una refinería o la maqueta de una refinería y no tanto en las cosas relevantes. ¿Tú qué tan optimista o pesimista eres en la inteligencia artificial para México? Sabes que soy muy optimista porque sí he visto que somos grandes, adoptamos muy bien la tecnología, a veces la replicamos, pero sobre todo veo que hay la masa crítica para que empecemos a revolucionarlo y sobre todo creo que foros como este plantean, digamos, y sobre todo hablan de esa inquietud que ya tenemos. Yo me acuerdo, David, que en 2007, siempre lo he platicado con Paul, pues un día dijo Steve Jobs una cosa más, ¿no? Presentó un aparato. Revisando las hemerotecas, pues vi que muchos periódicos, el Excelsior sí lo ponderó bien, por cierto, pues no lo pelaron, ¿no? En ese entonces, en el 2007, la discusión era Calderón y entonces el Congreso y tal. Nos pasó de noche. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hoy determina el año 2022 y que lo ha determinado recientemente es un aparatito conectado a Internet. Así como hoy la inteligencia artificial puede pasar desapercibida y muchos dicen, pues ¿eso qué importa? Y hoy lo ha transformado todo.
para bien de la sociedad y con algunas áreas de oportunidad también, sin duda, la dinámica de redes sociales y lo que tú quieras. El hecho es que esas transformaciones a ratos parece que pasan de noche en México, pero finalmente las adoptamos y nos beneficiamos de ella, y yo creo que en esta ocasión estamos más listos que en otros momentos. ¿Cuál es para el líder de una organización el punto de partida? El punto de partida en decir, vamos a hacer de la inteligencia artificial el futuro y no una particularidad o algo que le corresponde a otros. Yo creo que es una oportunidad de oro la que tenemos hoy, porque es como si en 1994, digamos, no eran expertos en telecomunicaciones, y te sentabas a pensar y decías, oye, hay una cosa que se llama Internet, ¿cómo va a intersectar con mi negocio? Tengo una postura defensiva, es decir, yo opero, por ejemplo, tiendas de conveniencia en lugares en donde el comercio electrónico va a tardar mucho, o tengo una posición que puede ser ofensiva porque tengo un montón de características que me permite hacer la transición muy rápida. Yo creo que la discusión parte de los datos, primero entender qué datos tenemos, cómo los tenemos estructurados, desestructurados, etcétera, qué herramienta y aplicación y modelo podemos tener para correlacionarlos, y qué preguntas que hoy no podemos tener la respuesta le haremos a nuestros datos. Y partiendo de ese hecho conceptual, dándose un tiempo para pensarlo, uno puede empezar a transitar un camino para que cuando lleguen las ofertas, digamos, de herramientas de inteligencia artificial, tengas un mapa más claro de hacia dónde te vas a mover de acuerdo a la posición que ocupas o que ocupa tu organización en el ecosistema económico. Durante la plática te oí demasiado optimista de México con respecto a China, que teníamos muchas oportunidades y todo. ¿En qué basas ese optimismo? ¿En qué somos mejores que los chinos? Es que, ¿en dónde somos mejores? En que tenemos una fronterota de más de 3,000 kilómetros de largo con los Estados Unidos, una vinculación ya muy cercana, una afinidad cultural importante. El hecho, por ejemplo, de que compañías como Lyft vengan a México y contraten ingenieros, te habla, digamos, de esa enorme capacidad. Somos trabajadores muy competitivos, pero sobre todo, pues estamos más cerca que el Océano Pacífico de lo que está China, y sobre todo nos llevamos mejor, diría, o tenemos más afinidad e integración en el bloque Norteamérica que lo que pudiera tener China, que hoy por Estados Unidos es interpretado como un rival. Decíamos al principio que a veces estamos peleándonos por la maqueta de una refinería o un aeropuerto que no tiene vuelos, mientras que los chinos están ya en la tecnología, en la inteligencia artificial. ¿Cómo hacerle para aprovechar la oportunidad y que no se nos vuelva otra de esas muchas que hemos tenido y que se nos han ido en la historia de este país? Sí, el famoso penalti. Estamos solos frente a la portería, vamos a meter gol y la volamos. Sí. Yo creo que... Como decían en los crónicos de fútbol antiguas, era nuestra, la teníamos y la dejamos ir. O el maldito error que siempre nos acompaña. Exacto. Esa es mi preocupación. ¿Cómo no cometer el maldito error que siempre nos acompaña? Yo creo que con dos cosas. Uno, estando listos y aptos para entender que no vernos el ombligo, es decir, entender que hay 4 tendencias que están definiendo al mundo hoy. Eso es un primer punto muy importante. Y el segundo, yo creo que debemos de dejar de pensar tanto en el 2024 o 2030, quién sea el presidente. Este país le va bien independientemente de quién lo dirija en su momento. Es muy importante, claro, no estoy diciendo que nos olvidemos. O a pesar de, pero realmente la potencia y el motor de México radica en nosotros, en los que hacen y trabajan todos los días por este país y por la economía, y creo que en tanto lo entendamos y estamos en mejor momento hoy de entenderlo, nos va a ir bastante mejor, y eso es lo que me hace muy optimista. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido David. Gracias. Un honor estar aquí. Muchas gracias, y es realmente un gusto y un placer estar aquí en mi casa en Imagen compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias a los dos. Gracias, Go. Bueno, pues usted ya la conoce, una empresa con casi 3 décadas de servicios financieros. En unos momentos vamos a recibir nuevamente a Firme, el banco de hoy. Por lo pronto seguimos en el foro Excelsior presentado por Kio Networks. Continuamos. Pues bueno, difícil conjuntar en un mismo escenario al Paz y a Rodrigo Pacheco, pero lo conseguimos aquí en el foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Y bueno, y algo que es bien cierto en lo que platicaban es en los avances tecnológicos que nos han dado los teléfonos y sobre todo las aplicaciones. Yo me encuentro aquí con Cristian Mavini, él es el CEO y fundador de la aplicación de ella. Es una compañía que bien interesante a lo que puede hacer usted con el dinero y sobre todo con una buena aplicación realizada. Cristian, ¿cierto, no, que las aplicaciones hoy en día son el futuro? Yo creo que son el futuro, llegaron para quedarse. Son los que nos acompañan incluso en nuestra cama, en el baño.
Desde que nos levantamos ya estamos con el teléfono, mi querido Cristian. Correcto, es una palabra que es común y es conectividad. Lo que buscamos nosotros es generar más conexión con la conectividad que hoy ya tenemos. ¿Qué hacen en Day? Lo que hacemos es poder liberar el salario ya ganado de los empleados para que puedan disponer de ese salario, de momento, como quieran, a través de su tarjeta Mastercard o a través de nuestra aplicación. 365 días. ¿Y descargable en cualquier sistema operativo? En cualquier marketplace, en cualquier sistema operativo. Y también tenemos nuestro sistema web service. Pues interesantísimo lo que están haciendo en Day y sobre todo, pues bueno, las evoluciones que se están teniendo poco a poco. Correcto, la parte fundamental es no parar. La innovación es constante y todos los días estamos haciendo algo para hacer el distintivo. Ahora ponernos nosotros en los pies de los trabajadores y que no solamente estemos pidiendo que se pongan la camiseta. Pues bueno, lo tienen Cristian Babini de la compañía Day. Nosotros nos vamos, pero regresamos después de este corte. Esto es el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Ya estamos de regreso en el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Afirme Grupo Financiero ofrece mayor competencia, seguridad, innovación y hasta decisiones asertivas. Afirme está convencido de que hoy es el nuevo mañana. Por eso, Afirme, el banco de hoy. Dicen que uno traza su línea de vida y que depende de nosotros mismos para que no se detenga. Así es, conoces a alguien, te enamoras y cuando menos te das cuenta, ya estás dentro. Lleno de nuevas experiencias, oportunidades, grandes logros y metas. Por eso debemos estar preparados hoy para tener un mejor mañana. Y en esta línea de vida que te trazaste, estamos contigo para ayudarte a cumplir cada uno de esos retos a los que te enfrentas día a día. Convencidos de que hoy es el nuevo mañana. Afirme, el banco de hoy. Pues qué feliz que nuevamente nos acompañes, José María Sobrevía. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes ya lo saben quién es. Él es el director comercial, corporativo, digital de Afirme Grupo Financiero. Tiene más de 30 años de experiencia en la banca minorista de México y Argentina. Ha encabezado redes sucursales, desarrollo de negocios y una de las startups más innovadoras de nuestro país, Crédito Sí. AIG Consumer también le encabezó. Hoy nos hablarás de esta experiencia en la evolución de los pagos digitales. José María, me da muchísimo gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias David, encantado de conocerte personalmente. Bueno, muchas gracias a todo el auditorio que nos está acompañando. El micrófono es tuyo. Gracias David. Bueno, ayer estuvimos platicando, si ustedes, los que pudieron estar viéndonos ayer, estuvimos viendo más que nada los temas del lado de Open Banking, Open Finance, Open Economy. Hoy vamos a estar hablando de otros temas, que es la evolución de los pagos. Y dentro de la evolución de los pagos, lo primero que a uno le viene a la mente es, imagínense, no sé, 10.000 años antes de Cristo, 5.000, era el trueque lo que se hacía. O sea, venía alguien, te decía, bueno, acá tenés el conejo, dame la gallina, y ahí andaban intercambiándose los bienes en su momento, o sea, no había monedas de pago. Hasta que los chinos, sí fueron los chinos los que inventaron las primeras monedas, eran unas monedas de madera, así que yo ya creo que en ese momento había ebanistas ahí tratando de imitar esas monedas de madera. Seguramente habrá habido fraudes también en aquella época. Después cambiaron y dijeron, no, vamos a hacer en metales preciosos. Y empezaron el oro, la plata, y empezaron a intercambiarse monedas. Y seguramente alguno decía, no, dame la gallina, ¿para qué quiero la moneda? No voy a andar comiendo esa moneda. Y bueno, y después siguieron otras evoluciones. Ya empezamos a ver tarjetas que iniciaron, que eran tarjetas para ir a comer, como diners. Empezaron a nacer las terminales de venta. Y bueno, estamos ya ahora en una etapa donde la semana pasada, por ejemplo, ya empezamos a escuchar hablar de MetaPay. Entonces imagínense, de esos 5.000 o 10.000 millones de años hasta ahora, obviamente ahora hay mucha tecnología disponible y esa tecnología hace que los cambios son acelerados y cada vez van a ser más acelerados aún.
Si ahora nos vamos a lo que le está pasando a los comercios, ¿cuál es la realidad o qué es lo que tienen que estar buscando? Decía que ayer estábamos hablando más de términos de personas, ahora de los comercios. Un término muy común, que ustedes lo habrán escuchado, es todo este tema de la omnicanalidad. Pero para llegar a la omnicanalidad, pensemos qué fue lo primero. Y lo primero eran un canal. Imagínense comercios vendiendo de una sola manera. Luego empezaron a ser multicanales, que es diferentes canales de venta para llegar a esos mismos clientes. Y hoy estamos con omnicanalidad. ¿Qué quiere decir omnicanalidad? La mejor manera de imaginárselo, desde mi punto de vista, es una línea aérea. Una línea aérea podemos decir que son los maestros de la omnicanalidad, de uno puede llamar por teléfono y hacer una reserva, la ingresan en un sistema, después entra capaz a la página web, paga, puede llegar a ir a un kiosco, usar la app también para hacer pagos, y después cuando está despachando el equipaje también una máquina le puede llegar a cobrar, o pagar alguna diferencia para subir de clase. Entonces, ese sistema, que es un sistema que está por detrás, al final, a la hora de la hora, también están manejando pagos y hay una plataforma única que tiene que coordinar todo eso para que el cliente pueda hacer lo que él quiere, que es iniciar una transacción en un canal y terminarla en otro. Ese es el concepto de omnicanalidad. Es el concepto que las empresas hoy más grandes están buscando y es el que nosotros en Afirme estamos ayudando a que lo consigan. Hay mucho camino aún para recorrer omnicanalidad, pero bueno, podemos decir que omnicanalidad es donde el comercio está yendo. Pero bueno, vamos ahora a hablar de otro tema que es muy, muy importante, que es el e-commerce. Obviamente con el COVID el e-commerce estalló. Acá están viendo ustedes un slide. México fue el quinto país en crecimiento, 27% de crecimiento, 400.000 millones de pesos fueron los que se transaccionaron en e-commerce. Y sin duda el e-commerce se aceleró con el COVID y muchas de las empresas que estaban preparadas para vender por e-commerce aprovecharon y otros tuvieron que crear los canales, pero digamos que el mensaje es el e-commerce vino, estos clientes nuevos aprendieron a transaccionar de esta manera y se quedaron dentro del canal. Estos datos son de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, que se la recomiendo porque trae muy buena información, es una ONG, donde pueden ustedes entrar y buscar todo tipo de información segmentada por cada una de las actividades que pueda hacer una empresa. Pero bueno, lo que les decía es, ya llegó el e-commerce y cada vez más fuerte. Y lo que nosotros ahora tenemos que estar viendo ya puntualmente es qué está pasando el e-commerce, cuánto representa de todas las ventas retails. Y acá podemos estar viendo los gráficos como México, en el año 2019, lo están viendo por acá, tenía el 5,2% de las ventas que las hacía por este canal. Tuvimos el 2020 con 2021, ya estamos hablando del 11%. Y si proyectamos, ya estamos en un 12,1%. ¿Y cuánto que podemos llegar a tener en el 2022, 2023? Y seguramente vamos a estar hablando de 20, 25%. O sea, de ese 5% que teníamos nosotros de ventas retails que se hacían en e-commerce, ahora ya estamos hablando de 20, 25%. Entonces, son canales donde fuertemente hay que crecer y todas las industrias se están apoyando por ellos. Pero ahora vayamos a las nuevas tecnologías, que era el tema que venimos tratando en toda la conferencia, y cómo se aplican esto a todo el mundo de los pagos. Lo primero y fundamental es la tokenización. Todos esos medios de pagos hay que guardarlos en algún lado. Imagínense datos de tarjetas. ¿Dónde dejamos los datos de tarjetas? Por ejemplo, ustedes, los que usan esas aplicaciones para pedir comida o que usan aplicaciones para transportarse, esos datos hay que guardarlos. Pero no se pueden guardar todos los números, o si son guardados, tienen que ser guardados por alguna empresa especializada. Bueno, hay empresas especializadas que hacen este servicio de tokenización y guardan exactamente esos datos, pero no están disponibles para nadie. Son empresas que tienen que cumplir con un nivel que se llama PCI nivel 1 y pueden guardar toda esa información. Entonces, esa es una de las tecnologías que es muy necesaria para evolucionar todo el tema de los pagos. Después tenemos inteligencia artificial y machine learning, que ya lo estuvieron hablando. Inteligencia artificial y machine learning, también hay casos prácticos de aplicación que les puedo comentar. Nosotros como banco, por ejemplo, tenemos 1.800 cajeros. Entonces, imagínense para definir cuánto efectivo uno tiene que poner en cada cajero. Bueno, teníamos un ejército ahí de gente viendo cómo se surtían esos cajeros, hasta que después empezamos a hacer robots que iban aprendiendo hasta los momentos en que la gente iba a retirar. Entonces, esos robots hoy automáticos están previendo
que es una aplicación práctica de cuánto de dinero hay que dejar en el cajero y cuándo hay que ir a mandarle un camión para surtirlo. Entonces, estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y machine learning vinieron para quedarse. Realidad virtual, realidad aumentada. Ya se habló mucho acá en realidad virtual. Es ese mundo nuevo que se viene con el metaverso, que también vamos a hablar un poco más adelante. Y la realidad aumentada era lo que ustedes estaban viendo ayer, los que estuvieron ayer escuchando, que era, imagínense esa conexión virtual que uno hace, pero en este mundo real, donde veían esa, si se acuerdan lo que estábamos viendo, esa habitación blanca, de paredes blancas, y uno con unos anteojos se ponía y la veía totalmente cambiada. O otras aplicaciones prácticas, podemos decir, es compra de cosméticos, que uno puede, las señoritas ahí pueden ver cómo aplicarse un color nuevo en el pelo, cómo aplicarse diferentes temas en la cara y cómo se verían diferentes. Entonces, realidad virtual, realidad aumentada es algo que vamos a estar viviendo constantemente, y en esa pirámide de crecimiento que va a haber exponencial vamos a ver múltiples aplicaciones. Y después hay todo un grupo muy interesante que es todas las tecnologías que usan blockchain. Y acá estamos viendo 5 de ellas. La primera es la que seguramente Pure Cryptocurrency es la que todo el mundo conoce o ha escuchado, que son las bitcoins. Las bitcoins es un activo virtual que no tiene en realidad respaldo, y por eso es que está discutido en algunos países, como todavía en nuestro país, donde todavía no se pueden hacer este tipo de transacciones. Pero bueno, ahí está, en todo el mundo está proliferando. En algunos países ya se puede comprar, imagínense usando e-commerce, y se pueden comprar criptomonedas. Acá todavía no se puede. El segundo que estamos viendo es el stablecoin. ¿Cuál es la diferencia? El stablecoin es estable. ¿Qué quiere decir que es estable? Que tiene una garantía, ya sea en dólares o en oro. Entonces van a poder escuchar también de stablecoin. El tercero, digital currency. Digital currency ya son monedas digitales que emiten los estados o gobiernos. Esas monedas digitales que emiten estados y gobiernos, podemos decir que es el ejemplo de México, donde ya Banco de México dijo que va a salir a emitir una en el año 2025, si no me equivoco, ya vamos a tener una de ellas. Y después hay dos conceptos súper interesantes que también estuvimos hablando, que es el NFT. Son, como dicen, non-fungible tokens, porque imagínense que son activos especiales, específicos, a diferencia de las bitcoins, que son fungibles, o sea que uno no las puede reconocer. Estos son activos únicos que nosotros podemos conocer perfectamente, y sirve un poco como para identificar o definir la propiedad de estos nuevos bienes digitales. Y el último, que es DeFi, imagínense todo lo que son las soluciones financieras, por ejemplo, préstamos, pero en este mundo virtual. Entonces, todas estas nuevas tecnologías van a crecer, son una realidad en todo el mundo y acá en México también, y cada día más y más las vamos a estar viendo con aplicaciones, y siempre la regulación va acompañando todo esto. Pero hablemos un poco de e-commerce. Todas estas tecnologías de e-commerce que vamos a estar viendo son las que están disponibles. Acá pusimos unos dibujos como para que los vean, pero el primero es el comercio conversacional. Entonces, imagínense, estamos hablando de e-commerce, entonces uno puede hablar con una agencia de viajes, le sale un avatar y le puede estar diciendo y contando diferentes viajes. Y eso es e-commerce también, porque al final va a haber que pagar, obviamente usando tokenización y todas esas herramientas, pero esa es otra manera de comprar. Las siguientes son estos aparatos que ustedes conocen, Google, Alexa, donde se pueden hacer compras dando instrucciones directamente a dispositivos. Eso también ya es una realidad. No está masificado, pero es lo otro que se está apareciendo. El tercero es el que más conocen cuando ustedes compran, que es entrar a páginas, a marketplaces, y ya les hace las recomendaciones de las siguientes compras. O sea, ustedes van comprando y ya les va haciendo sugerencias de cosas que combinan con lo que ustedes están comprando. Después tenemos el metaverso, que está sumamente interesante. Seguramente David va a querer hacer preguntas de metaverso porque es el tema de hoy. El metaverso ya existía la palabra, pero es como que ahora está muy de moda. Primero porque Facebook se cambió de nombre a fin de año y se puso Meta, y ahora porque sacó MetaPay y cambió justamente a Facebook Pay por MetaPay. Así que el metaverso es estar inmerso justamente en estos mundos virtuales. Pero bueno, más adelante seguramente profundizaremos. Y el último son las criptocarteras, que eso sí acá hay, que es otorgar premios y beneficios con wallets, justamente con cryptocurrency adentro.
Entonces, todo esto es el e-commerce, ha evolucionado. Obviamente, si algún comercio que nos está viendo y no tiene absolutamente nada, hay que empezar por lo básico y elemental, pero estas son todas las cosas que las grandes marcas ya están trabajando y están trayendo a nuestro país. Y bueno, y es la realidad. Lo que viene es, perdón, la masificación. ¿Qué quería contarles al final? Por si no nos conocen. Nos encanta, no sé si vieron, pero nos encanta todo este tema digital, nos fascina. Tenemos direcciones específicas para esto. Afirme como banco es el 5º banco del sistema financiero. Hacemos 18 millones de transacciones, o mejor dicho, nuestros comercios hacen 18 millones de transacciones por mes. Entonces eso exige un nivel de servicio muy, muy importante. Y también nuestros comercios actualmente están facturando alrededor de 11.000 millones de pesos mexicanos por mes. Entonces sí estamos metidos mucho en este tema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos trabajando de la mano con agregadores. Lo hacemos también de la mano con gateways internacionales, como Nuvei, como SafeCharge, Paymentes. Traemos varios gateways internacionales que trabajan con nosotros. ¿Y qué les permite a nuestros clientes? Tener justamente estas soluciones específicas que requieren a un nivel de, digamos, de sofisticación internacional. Y en el caso de los comercios sí los apoyamos en todo este tema que estábamos hablando, omnicanal, donde lo que buscamos con ellos es ver todos los proyectos que tienen, tratar de buscar dónde está la rentabilidad en cada uno de esos proyectos y acompañarlos en todo un roadmap de crecimiento que los lleve a la digitalización. Tenemos muchos casos de éxito de justamente cómo los hemos acompañado en todo este proceso. Y obviamente también trabajamos con otros tipos de comercios, como restaurantes. Sí nos va muy bien en restaurantes, estamos muy especializados en restaurantes, que es un giro muy, muy específico donde nunca puede haber fallas, o sea, hay que darle un nivel de servicio, casi les diría en el día, de cualquier tema. Entonces, en Afirme sí nos hemos dedicado mucho a esto, pero a la vez, que esto es el presente, sí tenemos equipos especiales en un área que se llama Afirme Digital Hub, donde estamos cerca de lo que es la regulación, viendo cómo va evolucionando y entendiendo y explorando todas estas nuevas tecnologías de criptomoneda, las aplicaciones del e-commerce que se van a hacer en el metaverso, cómo se podría hacer venta de criptomonedas. De la mano justamente también de las marcas, nosotros trabajamos con las marcas. Las marcas nos referimos, en nuestro caso particular, con Visa, que en otros países ya vienen trabajando en lo que es la venta de esos activos digitales. Aquí en nuestro país actualmente eso no se puede hacer, pero estamos trabajando de la mano con ellos para ver cuál es ese futuro, pero sin perder de vista en el presente, porque justamente a nuestros clientes lo que les interesa es el presente, es seguir facturando y creciendo. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este viaje digital. Gracias a nuestro invitado. Gracias, José María Sobrevía. Y justamente José María resolverá sus dudas sobre la evolución de los pagos digitales en unos momentos. No se va. Continuamos en Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Pues bueno, otro de los temas importantes a platicar en este Foro Excelsior tiene que ver con el tema de la seguridad y cómo se está utilizando actualmente la tecnología. Me acompaña Eduardo Cabrera, eres el director de planeación estratégica de la empresa Econotrack. Vamos a platicar contigo, es Encontrack, como de que estamos encontrando algo y no lo hemos encontrado, pero la tecnología nos lo permite en estos momentos. Eduardo, pues hoy en día la seguridad yo creo que es uno de los factores más importantes que existen actualmente y la tecnología nos ayuda a resolver muchos de estos problemas. Así es, Paul, muchísimas gracias por esta participación. Es importante para nosotros contar la historia de Encontrack. Es una compañía que tiene recientemente desarrollo en México, aproximadamente 19 años, y utiliza la tecnología como una base fundamental para la protección y seguimiento de los vehículos, no solamente de vehículos industriales o comerciales, sino también vehículos privados, y eso ha permitido tener un control mucho más eficiente en la seguridad, en la protección de las mercancías de los vehículos que transportan algún bien, y también los vehículos personales para darles monitoreo, seguirlos, saber dónde están los hijos, etcétera. Y supongo que la inteligencia artificial es parte de todo este tema. Totalmente. De hecho, hay un proyecto muy importante para nosotros donde la inteligencia artificial y el machine learning se convierten en algo fundamental, y la creación de nuevos dispositivos para poder hacer un seguimiento
seguimiento mucho más completo y mucho más integral del vehículo es importantísimo. Así que esto es básicamente lo que la tecnología nos ofrece para algo que pudiera parecer algo tan simple como es el seguimiento de un vehículo. Eduardo, pues muchas gracias. Ahí lo tienen, es importante la inteligencia artificial y todas las tecnologías. Vamos a seguirlas viendo aquí en el Foro Excelsior de la compañía y presentado también por Kio Networks. Afortunadamente ya estamos de regreso en este Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Y la verdad, José María, tengo muchísimas dudas. Me encantaría conocer, pero empecemos de poquito a poquito, porque te decía ahorita en el corte que yo no soy muy adepto a estas tecnologías. ¿Cómo comienzan en el pago de servicio electrónico? ¿Cómo comienzan los negocios? Si bien decías que en México creció exponencialmente durante la pandemia, lo cierto es que todavía no prenden como debieran. Bueno, sí, la verdad es que los comercios, hay muchos comercios todavía sin e-commerce. Mi recomendación con esos comercios que no tienen ni siquiera e-commerce o no tienen una página, hoy hay herramientas como los links de pago, líneas de pago, donde ellos, no sé, tenemos clientes, por ejemplo, hasta restaurantes, que vos haces el pedido y te mandan a vos una liga de pago, cargas tu tarjeta, pagás y después haces pick and go, o sea, pasás y te lo buscas. Entonces, desde eso hasta la mayor sofisticación de gateways es lo que existe en el mercado. Entonces, yo les diría, empiecen, aunque no tengan una página, ligas de pago. Pero ¿cómo se empieza con esta liga de pago? Bueno, caso puntual, abrirse una cuenta en un banco, que no sé si me recomendaría, les recomendaría firme, ¿no? Entonces, obviamente... Yo creo que sería firme. Es uno que se me viene así rápidamente a la mente. Y hay un producto que se llama ligas de pago, súper simple, ingresan a un dashboard, cargas, por ejemplo, no sé, el celular y le manda a su cliente una liga de pago por WhatsApp, cargan los datos de la tarjeta y pagaron. Y sin página. ¿Qué se están perdiendo los que no entran en esta digitalización de pagos? ¿Qué es lo que están perdiendo en oportunidad de negocio y en oportunidad de futuro? Se están perdiendo ventas, sin duda. La gente cada día más le gusta este tema de pagar con tarjetas. También todo el tema de COVID hizo como que tratar de evitar justamente eso del uso de efectivo. Entonces es una herramienta necesaria de ventas y seguro que le va a subir las ventas. Hablabas de las NFTs. ¿Qué son? ¿Cuáles, perdón? Porque discuto mucho con el NFTs. NFTs. Discuto mucho con Paul Lara, con Rodrigo Pacheco, y hasta dicen que debería tener una, y que sería la siguiente parte del negocio de comunicación. ¿Qué son? Porque mucha gente no les entiende. Los NFTs son los Non-Fungible Tokens. Entonces, ¿qué son? Son activos digitales, podría ser tu foto o tu firma, o la de Rodrigo Pacheco o la de Pascal, que le puedas dar una entidad digital y que la puedas tener vos y que tengas la propiedad de eso. Entonces, los casos más comunes, o sea, ¿qué vemos cuando Madonna compra algo, Serena Williams compra algo y paga millones de dólares? Ahí es que decimos, ¿qué son los NFTs? Pero son, imagínate, activos digitales únicos con una secuencia especial, con un token especial que hacen que sea solo eso. ¿Por qué se vuelven atractivos? Se vuelven atractivos, yo creo, porque empezó con todo esto del metaverso. Es más, si querés hablar o pensamos un poco de lo que es el metaverso. Te llevaría, esa era la siguiente que estaba pensando. Ah, estupendo, bueno. El metaverso, el origen, bueno, te pusieron un nombre a algo que ya existía. Hay como dos grandes comunidades que son los gamers, los que juegan, que ya están acostumbrados a entrar en esos mundos digitales, y bueno, y todas las redes sociales, las grandes redes sociales. Entonces, ¿qué es esto del metaverso? ¿Cómo nace? Nace con los gamers que entran, no quiero hacer publicidad de juegos, pero hay todo tipo de juegos donde vos entrás, te armás tu casa, etc. Entonces, en todo ese tipo de juegos que son 100% digitales, vos armás como tus mundos virtuales, y entonces estábamos hablando del NFT, entonces imagínate en tu casa virtual, podés tener tu cuadro único y exclusivo, y esto del metaverso es que podés invitar gente, o sea, es realmente participativo, por decirlo así, entonces podrías estar mostrándole tu casa virtual. Entonces, estos NFTs, estos activos digitales únicos, son cosas que vos podrías mostrar en este mundo digital. Y los dos grandes grupos
del metaverso son los gamers y las redes sociales, con Facebook, que cambió el nombre a Meta y ahora tiene su MetaPay, que es la manera de pagar. ¿Cómo se vislumbra este futuro del metaverso para un banco como Afirme? Va a ser e-commerce al final, o sea, podemos ponerle otros nombres, pero hoy en realidad es comprar criptomonedas para entrar en ese mundo, porque en ese mundo se usa criptomonedas, que, como decíamos, hoy no tienen garantías, ¿no? Pero bueno, hay otras que sí, pero bueno, al final... Pero ya llegará y llegará muy pronto. Sí, bueno, viste, Banco de México ya dijo que 2025 va a sacar su propia moneda. Y esto imagínate que va a ser como lo que pasó con los billetes. O sea, imaginemos los que ahora que hablamos de los billetes. O sea, cuando empezaron a emitir papel, y emitía cualquiera. Y bueno, probablemente algunos ya no está ninguno entre nosotros. Pero digo, en ese momento también había bienes que no eran muy confiables. Y acá pasa un poco así hasta que se estabiliza. Ahora, no lo van a poder detener porque como platicamos en el corte, tu hijo, mi hijo, se pasan 3-4 horas en esos mundos. Y en esos mundos lo que la moneda de cambio va a ser esto del blockchain. Te agradezco muchísimo, José María. Encantado, David. Encantado de conocerte. Gracias. Gracias, José María. Gracias, David. Bueno, no se muevan de su lugar porque Gustavo Méndez, socio líder de la industria de servicios financieros de Deloitte, viene a platicarnos sobre la implementación de cloud para justamente innovar en nuevas formas de servir a los clientes y crear mejores ofertas. Continuamos en el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. No se vayan. Pues bueno, seguimos con los temas de innovación de los gobiernos. Y hoy me encuentro aquí con Katy Herrera y Cecilia Rodríguez. Ella es la secretaria de campo del gobierno de Morelos. Cecilia es la secretaria de Economía también del gobierno de Morelos. Y pues bueno, platicamos ahorita un instante sobre cuáles son las tecnologías que están utilizando los gobiernos en el caso de campo, en el caso de economía. Pero déjame arrancar contigo, Katia. En el tema del campo, yo creo que hoy en día hay grandes tecnologías para ayudar, por ejemplo, la producción del aguacate y el nopal, que es el principal producto de exportación de Morelos. Es correcto. Finalmente, en Morelos, el abatir costos de producción este año solo con tecnología lo vamos a poder lograr, y con drones en el tema de las fumigaciones nos permite abaratar costos. Que es bien interesante, pero Cecilia, en el tema de economía, yo creo que la economía es básica para un estado. Y ustedes me comentaban que están haciendo mucho tema para impulsar a las pymes, para ayudar a los creativos, a las startups que siguen creciendo en lugares como Morelos. Sí, es correcto. Bueno, por un lado a las MIPYMES se les está apoyando vía financiamientos, pero también con capacitación para poder entrar justamente a lo que estamos viendo, el e-commerce. Cuestiones tan básicas como el pago con tarjeta, una imagen, no es lo mismo vender de manera presencial que en línea. Y por otro lado, Morelos es un lugar que tiene muchísimo talento y aquí tiene 40 centros de investigación, por lo que estamos apoyando también y generando empresas de base tecnológica y por otro lado también las industrias creativas. Claro, pues bueno, ahí lo tienen. Si creían que no había innovación en los estados, aquí hay un ejemplo con Morelos. Vámonos, que esto sigue y sigue y sigue y sigue creciendo. Es el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Ya son casi 2 siglos de trabajo duro y constante los que respaldan a nuestro siguiente participante. Deloitte es una organización líder en el mundo de los servicios profesionales como auditoría, asesoría financiera, servicios de outsourcing, entre otros. Para sus más de 330,000 profesionales, la palabra bueno no es suficiente. Ellos aspiran al análisis superior, ellos aspiran a ser mucho más que eso. Ellos son Deloitte. Can you hear that? No? Understandable. It's been quite faint lately. Drowned out by trading in tickers, assets and interest rates, bulls and bears, by the things that have come to define it, but that have little to do with why it's so powerful. It's the beating heart of capitalism, the collective sound of the people who build and borrow, strengthen and serve, invent and ignite. And it's ready to come roaring back with our help, our know-how,
our vision. Just listen. And you'll hear the sound of change. It's happening all around us. And if we stand together, we can write a new future for capitalism, where equity is elevated across the board, people are valued as much as profit, and everyone aspires to a higher bottom line. Y bueno, y por supuesto nos acompaña Gustavo Méndez. Él es el socio de líder de la industria de servicios financieros y líder también de la transformación tecnológica de una de las empresas muy importantes en temas de consultoría, Deloitte. ¿Quién no conoce la empresa Deloitte? Por supuesto que todos lo conocemos, Gustavo. Y bueno, más de 20 años de experiencia en transformación financiera. Tienes todo un as en el tema de consultoría, de llevar la rentabilidad a las empresas, pero vas a hablar de uno de los temas que hace ratito que nos sentábamos allá afuera a platicar, me decías, la nube, porque la nube hoy en día es todo para poder lograr estas hazañas tecnológicas de las cuales hemos visto en este foro, Gustavo. ¿No? Te dejo los micrófonos, adelante. Muchas gracias y mucha por la suerte. introducción. La nube cambiando el futuro. Pues muchas gracias a Grupo Imagen por tenernos en este foro. Para los que estamos aquí de manera presencial, siempre es muy bueno tanto compartir, pero también aprender como aprendimos de nuestros participantes anteriores. Y pues para los que están en los medios digitales, pues también, oye, qué privilegio poder alcanzarlos con este foro tan grande. Mi plática se va a referir a cómo la nube es un medio que nos habilita, pero piénsenlo como si ustedes quieren ese carro alemán de supervelocidades que lo quieren tener, pero no tienen una autopista donde ponerlo y no lo vas a echar a andar en la terracería, ¿no? Entonces, un poco la nube es esa supercarretera para poder tener todo esto que nos hablaban nuestros panelistas anteriores, donde nos decían, pues queremos hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de hacer cosas nuevas. Para eso es la nube. La nube es un habilitador para innovar y para crecer. Este dibujo que tienen aquí ustedes en la pantalla, hemos pasado en estos 15 años de un mundo físico a un mundo digital. Para los que están en los medios, seguro no, pero para los que estamos aquí en el foro, todos usamos un cassette. En ese cassette, si ustedes recuerdan, y queríamos tener nuestras mejores canciones, porque en ese entonces los discos traían cara A, cara B. Para los que están en medios digitales, seguramente ustedes no saben de lo que les estoy hablando, pero bueno, sigan conmigo un poco más, ¿no? Y de repente ese cassette donde poníamos todas las canciones que nos gustaban, pues de repente se zafaba la cinta, ¿no? Entonces había otro elemento muy importante para rebobinar el cassette, que era una pluma Bic, ¿no? Entonces, si se acuerdan de eso, pues bueno, hemos pasado en 15 años de ese mundo digital, físico, de físico a digital. Entonces, ahora que todo está en la nube, pues podemos tener las canciones que nos gustan en el alcance de nuestro celular, podemos tener nuestras listas de nuestras canciones preferidas, y no solo eso, ¿no? Sino de repente también nos recomienda el mismo Spotify, ¿y por qué no escuchas esta otra canción? Y lo mismo pasa en los negocios. Si tú estás en Amazon, te dicen, pues la siguiente recomendación para que tú puedas comprar algo es esta, porque otros como tú la han comprado. Y si estás viendo Netflix, pues también te dicen, mira, estas películas las ven otros usuarios como tú. Y si nos pasamos al mundo de los servicios financieros, pues ahí vamos más atrasados. Hay muy buen trabajo, como nos platicaba ahorita José María de Afirme, que se ha hecho, pero pues ¿cuántos de ustedes no han recibido una llamada telefónica para ofrecerles una tarjeta de crédito que no necesitan? ¿Por qué? Porque no están usando bien los datos los bancos, no saben qué ofrecerte, no conocen al cliente. Entonces, ¿qué nos ofrece la nube? Una manera de acopiar datos, de tenerlos y de hacer ofertas muy definidas para gente específica, porque no todos somos iguales. En esta siguiente, pues ¿qué está cambiando, no? Hay fuerzas externas que están remodelando los negocios. Y así como las compañías también hace unos 10 o 15 años, el tener un RP, un SAP, un Oracle, esa era una ventaja competitiva, pues ahora ya todos lo tienen, ¿no? Ahora la ventaja competitiva, pues es quién tiene nube, quién puede acercarse de manera más fácil al cliente, es el que hace una diferencia. Y si recordamos, la manera de competir es ser diferentes. Entonces, quien empiece a crear estas competencias, pues lo hace mejor. El segundo punto es que los cambios están en toda la empresa. Antes decían, bueno, es que es un cambio de tecnología. No, no, el cambio es para ver cómo hacemos más negocio, el cambio es para ver cómo nos acercamos mejor al cliente, cómo evitamos fraudes, cómo podemos ahorrarnos costos. Y entonces, como decía también Jorge en su primera plática,
La digitalización, la transformación, no es un tema de tecnología, es un tema de todas las áreas de la empresa para servir mejor a nuestros clientes. Pero también hay que cambiar la forma en la que cambiamos. Yo que vengo de la banca y del mundo de servicios financieros, son áreas muy estructuradas donde tienes a riesgos, cumplimiento, finanzas y tienes a los negocios y de repente tienes muchos controles que te impiden ser rápido. Entonces, para poder cambiar y hacerlo rápido y experimentar, pues no se puede hacerlo de la manera tradicional. Hay que hacerlo de una manera ágil y cambiar la forma en que cambiamos. Y la nube, pues no es un destino. Como les decía, es la plataforma que nos puede llevar ahí, pero pues es el principio para poder subirnos en ese cambio. Y es un método de hacerlo que tiene que ser ágil, que depende de procesos, que depende de personas y no solamente es puramente tecnológico. Hay dos temas donde la nube nos ayuda. Si ven la parte de abajo, es un tema de optimización y en la optimización pues es ahorrar costos, ¿no? Entonces, imagínate, tú tendrías que tener antes cada empresa su propio centro de servicios, su propio centro de datos, un jefe de seguridad de la información. Pues hoy si lo tienes en la nube, con la nube que tú operes, seguramente tiene mejores servidores, mejores arquitectos, mejor gente que te pueda cuidar la información que lo que tú antes podías conseguir con tus propios recursos. Y ahí regreso a uno de los puntos que hacía Jorge. Esto es democrático. ¿Por qué hay tantas fintech ahora? Pues porque es muy barato utilizar un servicio en la nube sin contratar estos centros de servicio, estos agentes que te estén cuidando y todas estas barreras de seguridad que antes tenían que estar en casa. Y por supuesto, pues eso te genera que sea elástico, que puedas empezar con un costo bajo y que lo puedas ir escalando en la medida que escalas tu negocio. Entonces, por ahí empezamos por un tema de optimización, pero después cuando volteamos a ver al negocio, es cómo sincronizamos a la empresa y la otra es cómo impulsamos la innovación. Aquí no hay un modelo hecho. De repente llegamos con los clientes y nos dicen, ¿cuál es la ruta para hacerlo? Hay muchas maneras. El tema es que hay que innovar, hay que pensar cómo cambiar, pero sobre todo pensando en el cliente. Si lo hacemos mejor para el cliente, va a funcionar muy bien. Y pues esto está apoyado en el talento y en la construcción de todas las áreas. Como ven aquí, no me voy a ir uno por uno, pero si ven del lado izquierdo, tienen los lugares donde se puede ocupar la nube, la digitalización. El primero es el crecimiento del negocio. Entonces, hablando del crecimiento del negocio, de la inteligencia artificial, del machine learning, pues antes había segmentos de edad y decíamos, bueno, pues vamos a trabajar con los segmentos de edad de las personas, qué sexo tienen, etcétera, y acababas con un grupo de 12, 18 clústeres para poder hacer tus propuestas. Hoy, con la segmentación, con el machine learning, con la manera de poder segmentar los datos, pues ahora tú puedes tener 280 clústeres con ofertas bien definidas que van de acuerdo a la vida del ciclo financiero de la persona y no estás atacando a un segmento y con esas llamadas telefónicas para ofrecerte una tarjeta de crédito, sino con el producto que realmente necesites. Como decía Rodrigo, somos una población en edad promedio bastante joven que va a necesitar, pues primero, poder casarse, viajar, tener una casa, tener un auto, pagar la educación de sus hijos, pero ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento le ofreces el producto correcto? La segunda es en riesgo y en regulación. En la parte de riesgo, hoy día cuando tenían una aplicación de crédito, la aplicación de crédito y la solicitud, pues traía los datos que eran 40 o 50, lo máximo que venía en la hoja donde llenabas tu solicitud o lo que llenabas en una página de internet. Pues hoy puedes tomar todos esos datos tradicionalmente, pero también puedes tomar datos externos, ver cómo se comporta en sus redes sociales. Si se da de alta en el onboarding por medio de su celular, puedes saber exactamente de dónde hizo la solicitud de crédito. Si le da seguimiento a dónde se mueve la persona, si te da permiso de acceder a dónde se mueve la persona, tú puedes saber si llega a un trabajo, si en ese trabajo cuánto tiempo se pasa del día, y todo eso te permiten los datos y tenerlo en un solo lugar y tenerlo en la nube. Entonces, cuando empiezan a pensar en todas estas posibilidades, todos estos datos nos dan mucha información. Un ejemplo para acercarlo, un tema grande que tenemos en México como una deuda con la población, es la inclusión financiera. Solamente 1 de cada 2 personas tiene acceso a una cuenta de depósitos, 1 de cada 3 personas tiene acceso a un crédito
y 1 de cada 5 tiene acceso a un medio de protección como es un seguro de vida o un seguro de daños. Y entonces, pues, ¿qué están haciendo las fintech hoy? Sin proponerse la inclusión financiera, como están trayendo más datos, como tienen una forma nueva de analizar lo que está pasando en cada uno de estos segmentos que antes los bancos no les prestaban porque no conocen el riesgo de crédito, pues se entiende mejor el riesgo de crédito y con eso pueden tener una oferta muy puntual para esas personas que, si bien hoy no tienes un dato exacto porque no tienen una nómina, trabajan en la economía informal, pero tú puedes saber con esos datos si esa persona va de su lugar, de su casa, a trabajar en un lugar fijo como un mercado y ahí se pasa 6, 8 horas del día en su trabajo. En la reducción de costos y riesgos, también otro tema muy complicado para México es el tema del lavado de dinero y el tema de fraudes. Cuando ustedes ven los fraudes que afectan a todos los bancos, hay fraudes en tarjeta de crédito, hay fraudes sobre todo por robo de identidad, y todos esos fraudes, la manera tradicional de hacerlo pues era que buscábamos esa famosa distribución normal y buscábamos a los outliers, ¿no? Lo que está fuera de la curva y buscar esos extremos eventos. Pero pues la gente que se dedica al crimen es muy inteligente, ¿no? Entonces sabe cómo disfrazarse para no estar en esos extremos. Entonces se ponen, en vez de esos outliers que se les llamaba estadísticamente, se ponen ahora en los inliers, ¿no? En lugares donde parece que son personas reales, parece que están haciendo transacciones que son genuinas y que provienen de una fuente de dinero correcta, pero no es así. Todos estos temas de Machine Learning pues nos sirven para llegar a escarbar esa información y entender quién puede ser un inlier que está tratando de hacernos un fraude. Entonces, pues, si lo ven, interviene gente de negocios, gente de riesgo y gente también que puede prevenir el fraude. Y por último, pues el tema, como les decía, en la mejora de la operación, pues todo este tema de eficiencia, utilizar la elasticidad. Hace 3 años estábamos en un foro en Copenhague y le preguntaba una persona a la directora de Microsoft de Europa que si ellos pensaban entrar a los servicios financieros. Y la respuesta fue, por ahora no. Fue por ahora no. Y no queremos hacerlo porque no queremos tener más regulación sobre nosotros. Y le preguntaban también, bueno, pero si ustedes tienen todos nuestros datos, dice, sí tenemos tus datos, pero también tenemos mejores arquitectos, mejor seguridad y una mejor protección y resiliencia que lo que tú pudieras tener, ¿no? Con esta pandemia que acabamos de pasar, pues quien no tenía un centro de respaldo para su información, pues le costó mucho trabajo volver a dar de alta los servicios. Entonces el tema de nube también se vuelve un tema de resiliencia en estos tiempos, sobre todo que estamos viviendo. Y por último, me gustaría mostrarles un ejemplo muy práctico de lo que se hace en la banca, sobre todo en términos de lavado de dinero, de fraudes, y cómo hacer esta convivencia de todos estos datos con el crimen financiero. Entonces, en la nube podemos tener ingesta masiva de datos, todas las transacciones de los clientes, con quién se están relacionando, a qué cuentas depositas, hacia dónde se van. Podemos entender patrones de las personas y sus redes también, ¿no? Entonces puedes entender toda la red de la persona con quién trabaja y con analítica avanzada hacer esa discriminación y entender quiénes son los inliers. Esos análisis antes o todavía si se hacen on-premise, si se hacen en servidores propios, cuesta mucho trabajo poner todos los datos en un solo lugar, cuesta mucho trabajo poder conectarlos, pero cuando los tienes en nube, esa velocidad cambia. Puedes conectarlos más rápido, puedes utilizar algoritmos, librerías que ya están hechos, reutilizarlos, y entonces puedes evolucionar más rápido que lo que se hacía antes cuando todo se hacía en casa. ¿Y eso qué te ayuda? A eliminar, a identificar primero pues, a los que son esos inliers que quieren engañar, pero la segunda también, hoy lo que pasa es que hay muchos falsos positivos, que creemos que son los malos, pero no son los malos simplemente porque salieron de esa curva y están en los outliers. Entonces, cuando empiezas a discriminar a todos esos falsos positivos, todo ese gran trabajo que se hace de buscar, investigar, pues lo dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces, este es un tema que te ahorra costos, te disminuye fraudes, como un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología.
Y bueno, con eso concluyo mi plática y quedo a sus órdenes. Gustavo, muy interesante tu plática, pero yo me quedé con muchas dudas. ¿Te parece que empecemos de una vez con las respuestas? Adelante, adelante. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene una empresa para iniciar con estos servicios en la nube? ¿Cómo cambiar del mundo tradicional que lo tienes normalmente controlado a esto donde sientes que tienes menos control? Mira, son inversiones grandes y son inversiones que no te rinden fruto mañana. Son inversiones que te empiezan a rendir frutos en 2, 3 años. Entonces, a veces lo que desespera mucho es el año contable, que todos quieren tener resultados el primer año y ven un gasto grande y dicen, y bueno, ¿y el dinero cuándo regresa, no? Cuando funciona es cuando hay una claridad donde dices, mira, este es el camino que quiero seguir y aquí quiero llegar. Y pongamos primero a frente al cliente. Uno de los errores grandes es que a veces se vuelve un proyecto de tecnología, cuando no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de cambio en toda la empresa. Entonces, el principal error que vemos de repente es que dicen, es un proyecto de tecnología, me desesperé, no llegó, cancélalo, ¿no? Entonces, hay que pensar en el largo plazo, hay que pensar primero en el cliente y hay 3 características fundamentales que tienen que cumplirse para que esto sea exitoso. La primera es que a donde llegue toda esa tecnología con el cliente sea usable. Imagínate el CODI. Es muy buena tecnología, pero nadie la usa. Entonces, ¿Y cómo padecen en el Banco de México por eso? ¿Y cómo padecen por eso, no? Entonces, ¿qué quieres? Pues que la gente lo use, ¿no? Entonces, hasta allá tienes que llegar que esa tecnología sea usable para el cliente. La segunda es que sea tecnológicamente posible, ¿no? Sí hablamos mucho de inteligencia artificial y tal, pero hay que tener cosas aterrizadas. Si no tienes cosas aterrizadas, pues sí, se verá muy bonito, pero si no llegas a tener algo tangible y claro, pues puede ser que nunca te sirve. Y la tercera es que todo eso se convierta en cómo regresa la inversión y en tener un caso claro para monetizarlo. ¿Cómo das el primer paso? O sea, ¿cómo se da el primer paso en una organización para este cambio tan importante y que lleva a una manera diferente de hacer negocios y de relacionarte hacia el interior de tu compañía? La primera es la visión desde el consejo mismo y el mandato hacia su comité ejecutivo y hacia su dirección general. Y después de ahí se tiene que permear hacia abajo a cada una de las organizaciones dentro de la institución para que ellos entiendan que también en cada parte de la organización tienen que adoptar una forma nueva de operar y no es solo un tema de tecnología, es un tema de negocio, es un tema de finanzas, es un tema de control y es hacer las cosas de manera diferente. Pero si no existe el apoyo de la dirección general hacia abajo y del consejo hacia abajo, cuesta mucho trabajo darle seguimiento a estos proyectos. Entonces, por ahí empezamos. Como todo cambio tiene riesgos. ¿Dónde ves tú los principales riesgos? ¿Cuáles son los principales focos rojos que hay que cuidar? Mira, el principal riesgo cuando hablamos de tecnología es que abrimos nuevos canales de riesgos, ¿no? Entonces, el principal riesgo que se abre es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad, pues no solamente son los canales tecnológicos, hay mucha ingeniería social que te pueden llegar por diferentes lados y que pueden llegar a afectarte. Entonces, lo primero es tener claro todo ese ambiente, todo ese perímetro en ciberseguridad para que no te afecte. Y la segunda es tener controles claros de cómo vas a evitar que te suceda cada uno de estos riesgos. ¿Cómo irle haciendo? ¿Cómo irte abriendo a una organización tradicional? Tiene pues el control de la información, el conocimiento de sus clientes, sus patrones. Es decir, ahora van a estar en la nube y cómo irte abriendo, cómo perderle el miedo a estos delincuentes. Empezamos con el talento. Entonces, pues dicen, si siempre has hecho lo mismo, pues no esperes cosas diferentes y sigues haciendo lo mismo. Entonces, necesitas inyectar ya sea talento nuevo o al talento que tienes, capacitarlo para llegar a este nuevo mundo. Y nada más déjame concluir que antes se pensaba que todo se tenía que tener en casa. Y hoy, para ser más ágil, puedes apoyarte de consultores, de empresas de tecnología. Y a veces es más como armar una gran maqueta de Lego donde tienes los diferentes cuadritos de colores y lo vas armando y si no te funciona le cambias la configuración, que tratar de hacer todo uno mismo. Tradicionalmente en una empresa, pues a los directivos, al consejo de administración, a los administradores, les gusta tener grandes espacios de control. ¿Cómo ir liberando estos espacios de control?
Pues mira, también como decía Jorge, ¿no? Pues cómo luce lo bueno, ¿no? Cómo luce lo grandioso. Hay que enseñarles pues cómo se ve lo grandioso. Hoy hay unas empresas de tecnología fantásticas, estos Nubank brasileños que ya traen más de 55 millones de clientes, que aquí en México están capturando 150,000 clientes al mes. Cuando dice hay empresas que pues, no tienen 150,000 clientes en toda su historia, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo las cosas pueden funcionar, pero hay que tener apetito para hacerlo. ¿Cómo tener ese apetito? ¿Tú qué es lo que más apetitoso se te haría? Pues mira, también relacionando con la plática de Rodrigo y de esas 3 características grandes que tenemos, hay oportunidades en el espacio geográfico, en el espacio poblacional, y déjame ponerte un ejemplo. Hoy tenemos una gran cantidad de exportación, no del sector financiero, de berries hacia Estados Unidos. Somos de los mayores exportadores de berries, de aguacate. Si le pones blockchain a eso, si lo llevas con blockchain, nube, tecnología digital, todos tus certificados de alimentos pues pueden pasar mucho más rápidos y pueden tener trazabilidad para el consumidor, por ponerte ejemplos, ¿no? Entonces, encontremos dónde están las oportunidades, hay que pensar de manera diferente, innovar y aprovechar la tecnología. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta plática. A ti, querido David. Oigan, ya llegamos al final. Échenme la cámara, o la grúa o lo que sea, porque tengo que rematar. Esto no podría ser una reunión completa si yo no remato. Espero que les haya servido de mucho, de muchísimo, que esto pueda desarrollar a sus empresas. Y espero también que entiendan que la tecnología es la mejor aliada de su idea o de su negocio. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a Kio Networks por ayudarnos a crear esta experiencia única desarrollada de la mano del Grupo Imagen, el medio más influyente de América Latina, en el marco de los 105 años del periódico Excelsior. Nos vemos en la siguiente edición para repetir grandes momentos como este. Así es, Oscar. Bueno, también queremos agradecer a Firme, Grupo Financiero, Broxel, Aeroméxico, Lexus, Samsung, Deloitte, Montechanic, Café Punta del Cielo y Bo Concept. Y así terminamos Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a mis compañeros, a David Páramo, a Pascal Beltrán del Río, a Rodrigo Pacheco, a Paul Lara también. Y muchas gracias, por supuesto, a quienes nos acompañaron en nuestras distintas plataformas. Esta primera edición fue todo un éxito. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Bienvenidos a este segundo día de Pascal Beltrán del Río y al padre del análisis superior, David Páramo. Un gusto estar aquí con ellos. Y háganme caso a mí, el padre del análisis superior. Muy contento por estar aquí este segundo día. A la transformación digital el día de hoy no se entiende ninguna organización que no tenga toda una estrategia digital en su corazón. No coincido a ningún líder que de pronto diga, oye, la transformación digital esto es trabajo de alguien, ¿no? Es el trabajo de toda la organización. El avance de la tecnología ha permitido que esté al alcance de prácticamente cualquier organización. Necesitan tener tatuada la T de tecnología. México el día de hoy está en el corazón de poder evolucionar en términos tecnológicos a una velocidad tremendamente alta. Los gemelos digitales, Bernardo y Ricardo. Es un enorme esfuerzo para las empresas el invertir en nueva tecnología. El consejo fue precisamente tratar a las personas con justicia y con respeto. Compañero de esta casa editorial, él es Rodrigo Pacheco. Estamos llegando al fin de la globalización como la conocíamos. La ola de inteligencia artificial nos está llegando y si no volteamos la cara y nos ponemos a reaccionar, pues esta ola nos va a arrasar. Rodrigo Pacheco, piénsalo bien. ¿Estás listo para contestarme? Yo creo que es una oportunidad de oro la que tenemos hoy. Potencia y el motor de México radica en nosotros, en los que hacen y trabajan todos los días por este país y por la economía. Qué feliz que nuevamente nos acompañes, José María Sobrevía. Unicanalidad es donde el comercio está lleno.
Y sin duda el e-commerce se aceleró con el COVID. El metaverso es estar inmerso justamente en estos mundos virtuales. El tema de COVID hizo como que tratar de evitar justamente eso del uso de efectivo. La nube es un habilitador para innovar y para crecer. La manera de competir es ser diferentes.